Buenas tardes. Muchas gracias a Gonzalo Bader por convocarme a presentar la información de Altos de Casares, y muchas gracias también a la gente del CEL que nos permite llegar a muchos productores en toda Latinoamérica. Mi nombre es Esteban Dickstein, yo administro un tambo en Vicente Casares, provincia de Buenos Aires, partido de Cañuelas. Estamos muy cerquita de Buenos Aires y es una zona de aproximadamente 1000-1100 milímetros de lluvia en el año. Y estos son los datos con la historia del tambo. Este es un tambo que inició sus actividades lecheras en el año 1981 con poquitas vacas, alrededor de 58 vacas, una producción por vaca muy baja, y que ha ido implementando siempre cambios tecnológicos para poder incrementar la productividad. En el año 97-98 se incorporó un último lote de vaquillonas, y desde ese momento al día de hoy es un tambo cerrado que no ha incorporado hacienda de afuera. El planteo en un comienzo fue sumamente pastoril, con 2 salidas diarias a pasturas consociadas, y la suplementación de 2,5 kilos de balanceado. Con el tiempo se fue incorporando primero el silo de maíz, luego los subproductos, y finalmente a partir del año 2010 comenzamos a encerrar las vacas. En un principio fueron únicamente piquetes alrededor del tambo, y se comenzó en ese momento con el triple ordeñe. Las producciones de nuestra experiencia fueron el incremento en producción fue bastante importante, pero notábamos que teníamos pérdidas debido principalmente a la situación climática. Yo realicé durante el año 2016 una juntada de datos y conseguí los 365 ITHs respectivos de ese año, y llegué a la conclusión que durante ese año tuvimos 146 días sin estrés calórico, tuvimos 138 días de un estrés moderado, donde asumimos que las pérdidas productivas eran de alrededor del 5%, lo cual eso nos significaba 1,6 litros por vaca, y teníamos también 80 días de estrés calórico severo, 81 días para ser más exacto, con una pérdida estimada de alrededor del 8%. Eso significaba alrededor de 2,56 litros y un total de 207 litros en el año. El total por vaca de pérdidas productivas en el año se acercaba a los 430 litros, que en un principio nosotros planificamos poder construir un galpón para albergar las vacas y disminuir estas pérdidas, y que en ese caso íbamos a poder albergar en el galpón alrededor de 280 vacas. A plata de hoy, eso significaba alrededor de unos 5 millones de pesos de pérdidas productivas únicamente por estrés calórico. Por el otro lado, nosotros contamos durante el año 2016 32 días con lluvias intensas de más de 10 milímetros, lo cual significaban pérdidas productivas, estimamos, de alrededor del 10% en la producción, y eso se traducía en 3,2 litros por vaca, que al año significaban alrededor de 100 litros. Sumando esas pérdidas, tuvimos la sensación que nosotros teníamos más pérdidas productivas debido al estrés calórico que al problema de la lluvia y el barro. De acuerdo a eso, construimos un galpón con un diseño israelí, con como ustedes ven, 3 salidas para el flujo del aire caliente, con un sistema de compost y patios exteriores que nos permitían también poder dejar las vacas afuera
y ellas deciden en qué momento estar más cómodas adentro que afuera. Los patios, los días de lluvia, los manejamos con eléctricos y se cierran, y las vacas esos días no pueden acceder a los patios. A su vez también implementamos un sistema automatizado para el control de efluentes con barrido de scrapers y con la recolección de los efluentes, que cambiamos nuestra forma por ahí de producir desde el punto de vista agronómico, siendo un planteo donde se hizo más consistente todo lo que tiene que ver con la desparramado de bosta en los lotes. Por el otro lado, esta foto la agregué para significar el cambio en la forma de producir. Ya dejamos directamente de pastorear, y nosotros sí lo que hacemos es hacer un pastoreo mecánico con un aporte en el comedero de las vacas comen todas un TMR, y un aporte en el comedero variable, pero de alrededor de 3 kilos de materia seca de pasto verde por día. El año pasado nosotros pudimos ampliar la superficie del galpón y ya pasar a albergar a 400 vacas. En total tenemos construidos 6.400 metros cuadrados, con 15,8 metros de galpón por vaca, y a eso hay que sumarle aproximadamente unos 15 metros más cuadrados de patios externos. El año pasado las vacas que estuvieron en el galpón promediaron 41,8 litros por día, y las vacas, el resto de las vacas que no estuvieron en el galpón, unas 218 vacas, promediaron cerca de 27 litros. En junio del año pasado pudimos acceder a la tecnología de los collares de Afimilk. Comenzamos a trabajar con 400 collares, luego compramos alrededor del mes de octubre 100 collares más, y empezamos a trabajar todo lo que tenía que ver con la época de transición, principalmente el control tanto en los prepartos de la rumia y la ingesta y el tiempo de ingesta de las vacas, como así también en los pospartos, y agregué estos dos gráficos para significar que nosotros con nuestras vacas, estos son datos de la última semana, y las vacas de nuestro rodeo al día sexto están llegando al piso que nosotros planteamos de tiempo de rumia diaria, que es de 420 minutos. Por el otro lado, esto ya es una curva con 45 días, con vacas de 45 días en ordeñe, y vemos en la curva roja unos pocos días de caída en la ingesta por un posparto, pero una curva que detalla la rumia de las vacas también con un incremento muy sostenido ya a partir del quinto o sexto día, y muy sostenida en el resto de la lactancia. La información que nosotros generamos la hemos utilizado también para poder diagnosticar y a veces encontrar problemas donde antes por ahí no teníamos la posibilidad de verlos. Y este es un grupo de ordeñe que ha tenido un cambio en la fuente de fibra con la que estábamos alimentándola. Han tenido una caída de 2-3 días en la rumia, una caída también acá en lo que es el tiempo de ingesta, y una mínima caída en los pesos diarios de los rodeos. Las vacas, en nuestro caso, se pesan todos los días a la salida de cada ordeñe. En este gráfico lo agregué también como otra herramienta que nos brindan los collares de Afimilk, que miden el jadeo de las vacas, y nosotros ya el 25 estos son datos del 25 de abril, ese día este rodeo tenía el 7% de las vacas jadeando a las 12 de la noche, cuando la temperatura en ese momento era de 22 grados y la humedad era del 83%. Son datos que uno por ahí no se olvida en esta época del año ya del estrés calórico, pero definitivamente las vacas no, y los collares
te dan la posibilidad de tener de cerca esa información. Como yo contaba, hemos trabajado principalmente enfocándonos en la época de transición. Estos son los datos del primer cuatrimestre del año 2021, con sobre 294 partos. Hemos tenido 5 vacas desplazadas, 3 con hipocalcemia, 30 casos de edema, 95 casos de metritis y 56 de retención de placenta. En el mismo tiempo de este año, o sea, durante este primer cuatrimestre, sobre prácticamente la misma cantidad de partos, hemos disminuido la cantidad de vacas con desplazamiento de omaso. Hemos tenido un pequeño incremento acá en los casos de hipocalcemia. Los casos de edema de ubres se han mantenido bastante estables, pero hemos disminuido significativamente los casos de metritis y de retención de placenta. Agregué acá solo como forma de tener por ahí presente los números y los costos de estas enfermedades. Esta es información de Penn State, de Estados Unidos, y un caso de desplazamiento de omaso en Estados Unidos tiene un costo de entre 430 y 640 dólares, dependiendo si es una vaca o una vaquillona, incluyendo las pérdidas de producción, los costos de tratamiento, la medicación y la mano de obra. Lo mismo un caso de metritis, por ejemplo, entre 171 y 300, casi 400 dólares. Ese es el volumen, tendríamos que por ahí mensurarlo y tener esos datos para nuestro país, pero significativamente en estas enfermedades metabólicas hay muchas pérdidas económicas para los tambos. Por el otro lado, yo he medido, nosotros acá hemos tomado, llevamos el detalle de la cantidad de descartes que tenemos durante los primeros 60 días posparto. De vuelta, al primer cuatrimestre del 2021, tuvimos 18 vacas muertas en los primeros 60 días del año, es el primer cuatrimestre por ahí más complicado con los efectos del calor y del verano, y 21 vacas que fueron descartes involuntarios, que se tuvieron que descartar del rodeo. La misma información en este primer cuatrimestre del año significaron 8 vacas muertas y 11 vacas vendidas. Y yo he hecho un poquito de números. Es supuesto que una vaca en producción vale alrededor de 200.000 pesos, con lo cual 10 vacas, o sea, disminuir en 10 vacas la cantidad de vacas muertas, significan 2 millones de pesos. Y por el otro lado, yo supuse que si una vaca de descarte vale 100.000, la pérdida económica de descartar una vaca es de alrededor de 100.000 pesos también. O sea, los 200.000 que vale una vaca en producción, menos los 100.000 que uno recupera vendiendo la vaca en el mercado. Lo cual ahí también arrojaba disminuir en 10 animales, también ahí es otro 1.000.000 de pesos, y en un cuatrimestre hemos disminuido pérdidas por alrededor de los 3 millones de pesos. Por el otro lado, esta es la información de las tasas de preñez de los 3 últimos años antes de comenzar con la construcción del galpón. Hemos promediado 53% la detección de celo, 34% fue el porcentaje de preñez en el rodeo, lo cual nos daba una tasa del 18%. Nosotros, estos son los datos de todo el 2021, hemos incrementado la detección de celos al 59%, el porcentaje de preñez al 38% y la tasa llegó al 23%. Yo quise de alguna manera también cuantificar esos números, poder darle un valor económico para saber realmente uno desde lo económico a dónde queda parado con este tipo de inversiones. Yo supuse para nuestro rodeo que tenemos una espera, que es la real, una espera voluntaria de 60 días para comenzar a darle servicio a las vacas. Y lo que dije, bueno, el primer intervalo iría del día 61 al día 82, el promedio son 72 días, con una tasa de detección de celos del 53%
y 34% fue la tasa de concepción, nos arrojaba que para un rodeo de 700 vacas, que es el caso nuestro, contemplando la cantidad de vacas en ordeña y la cantidad de vacas secas, nos daba que íbamos a preñar en ese primer ciclo 126 vacas y quedaban 574 vacías. En el segundo ciclo, con la misma eficiencia, íbamos a preñar 103 vacas, y así lo supuse para los 10 ciclos. Llegando a los 270 días de lactancia, supuse que ya ahí nosotros dejaríamos de inseminar las vacas, pero llegamos a la conclusión que ese supuesto rodeo, con esa eficiencia, después de 10 ciclos de inseminación, llegaba a tener 96 vacas vacías. Por el otro lado, haciendo los promedios, utilizando estos promedios, llegábamos a que este rodeo, hipotético rodeo, tenía 416 días de intervalo entre parto futuro. El mismo rodeo, con la misma espera voluntaria, pero mejorando la eficiencia en la tasa de preñez, en lugar de tener 126 vacas preñadas en el primer ciclo, tenía 160, y después de los 10 ciclos de las vacas, en lugar de quedar 96 vacas vacías, quedábamos con 52 vacas vacías. Eso nos arrojaba un intervalo entre parto futuro de 407 días, y yo quise calcular cuánto era el costo de un día de abierto en nuestro tambo, para lo cual tomé los datos de producción de los primeros 150 días de lactancia, en nuestro caso me da 44,2 litros. En la segunda mitad de la lactancia es 33,5, y calculando la diferencia llegué a que nuestro día de abierto significan 10,7 litros, multiplicado a precio de 42 pesos, me significa casi 450 pesos el costo diario de una vaca abierta. Haber podido disminuir los intervalos entre partos de 416 a 407, acortándolos en 9 días, eso significaba 4.000 pesos, que para el rodeo de 700 vacas son 2.800.000 pesos. Por el otro lado, nosotros logramos disminuir la cantidad de vacas descartadas como vacías, de 96 a 52, son 44 vacas menos, que con el costo que planteamos de 100.000 pesos, sacando la diferencia entre el costo de una vaca en producción, menos lo que hace más o menos esa vaca en el mercado de Liniers, quedaría una diferencia de 100.000 pesos, y tenemos ahí alrededor de 4.400.000 pesos. Sumado, eso me da 7 millones y pico de pérdidas económicas, de las cuales hemos ahorrado y hemos mejorado nuestra situación reproductiva del rodeo. No he tenido en cuenta la mayor cantidad de partos que tendríamos, pero sobre todo para la gente que no es de Argentina y está escuchando esta charla, hoy con un dólar estimado oficial de Argentina de alrededor de 115 pesos, significan casi $63.000 por año de pérdidas económicas debido a una diferencia en la performance reproductiva. Bueno, esa es un poco la charla de Altos de Casares, de nuestro galpón, nuestro tambo, y bueno, desde ya muchas gracias.